Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Muy gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, un espacio que lo difundimos a nivel nacional a través de todos los canales socios del gremio. En esta ocasión nos acompaña el abogado Henry Cucalón, quien es asambleísta por Guayas, por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Y de manera muy especial nos complace que nos acompañes, mi estimado Henry, básicamente por tu presencia representando a Guayas, y además de eso por tu criterio en cuanto a los aspectos políticos que el país en este momento está enfrentando. Bienvenido, Henry. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, un saludo a los televidentes. Iniciemos de manera general. ¿Cuál sería tu balance a estos 4 meses aproximadamente que el presidente actual, el presidente Lenín Moreno, está enfrentando y encarando una presidencia de la República en un país con tanto conflicto? El presidente Moreno, que es el heredero del correísmo, se dio cuenta de que no existió ninguna mesa servida en el ámbito económico, lo que siempre manifestó la oposición política. Se ha dado cuenta también, siendo el heredero del correísmo, de que el aparataje que había creado, estatista, vulnerador de derechos, que creía que el modelo económico solo se basaba en la intervención de lo público, marginando al sector privado, lo tenía atrapado. Eso es lo que ocasiona, entre otras cosas, este rompimiento que hay entre el actual mandatario y el expresidente de la República, Rafael Correa. Había ciertas señales que son no motivo de felicitar, sino de saludar. El tema del respeto a la libertad de expresión y el manejo de los poderes públicos con los medios de comunicación, que habían sido perseguidos por el gobierno anterior. Entonces ahí hay un vuelco en la posición a lo que debe ser el respeto normal, del cual no hay por qué, insisto, agradecer. ¿Dónde para mí está el problema? Que no ha existido, fruto de esta confrontación política entre el correísmo y su sucesor, la energía, la claridad y la posición suficiente para poder enfrentar la crisis económica, que es lo que agobia a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque estamos enredados en un tema de carácter político, cuya salida momentánea y su inicio, un primer paso, no el fin, sería la convocatoria de una consulta popular para buscar de una u otra manera destrabar este andamiaje que tiene prácticamente secuestrado al país. Creo yo que ha sido una sorpresa para algunos que el primer mandatario haya tomado esta posición con respecto a quien de una u otra manera lo puso ahí, más allá que hay temas que a mí me sorprenden, como no sé si ustedes se acuerdan, cuando el presidente Correa decía que era el momento de pasar del príncipe guerrero al rey sabio, así lo calificaba a Lenín Moreno, y ahora le dice que es un mediocre. Ahora, en estos detalles, donde fuego hubo, cenizas quedan. Un sabio concepto popular. La relación o la novela entre Correa, Glass y Moreno, ¿en qué concluirá? Tienes experiencia política ya muchos años. ¿Cuál es tu criterio y tu percepción política a esta relación de los 3 líderes de Alianza País, obviamente? ¿Cuál es tu criterio? Se va a definir en los próximos días, porque en el momento de que el presidente Moreno cesó en sus funciones y atribuciones, no en la representación, al señor vicepresidente de la República, que carece de total legitimidad, carente de credibilidad, le dio también un zarpazo directamente a Correa. Porque todo el mundo sabe que el señor Jorge Glass per se no representa a nadie ni a nadie. Él está ahí por la voluntad omnímoda del señor Rafael Correa. Entonces, en el momento que lo marginó del gobierno, lo separó para que no contamine, si es que cabe la palabra, era un ataque directo a Rafael Correa. En los próximos días, el país tendrá que estar atento de que se formalice el procesamiento y la acusación correspondiente al señor vicepresidente de la República en el ámbito penal, sin perjuicio que nosotros avancemos en materia de control político y de enjuiciamiento político del vicepresidente. Eso marcará el derrotero
final de esa relación. Y en mi caso particular, yo no sé qué es lo que está esperando el vicepresidente para dar un paso al costado y defenderse, si es que puede, como ciudadano. El país no merece tener a un vicepresidente de la República que no solamente que no hace nada, que es un florero, sino que no puede ir a ningún acto público. Si usted se fija, el vicepresidente solo pasa de la sede de Alianza País a la Fiscalía. Tiene un mes que solo sale en los 2 lugares. Ningún otro lugar ni función. Así que el Ecuador, insisto, no merece que una persona de tal quilate, por decirlo menos, ostente esa representación. Ahora, en pocas palabras, para pasar a temas un poco más importantes, el conflicto interno de Alianza País, ¿en qué va a acabar esto? ¿Se generará un nuevo movimiento? ¿Alianza País va a desaparecer? Mire, ¿Se mantendrá? Eso yo desconozco, eso está en el ámbito del análisis político. Yo lo que tengo que tener claro es lo siguiente: Alianza País, como cualquier organización política, debe obedecer el mandato popular, no conspirar contra aquello. En estos días he visto que han presentado unas preguntas para la consulta y la primera acotación es decir, no se pueden tocar las enmiendas. Entonces, ellos sí pudieron, ¿no? O sea, ellos sí, como asambleístas, sin contar con el pueblo, pudieron hacer unas enmiendas que beneficiaban a su proyecto político, pero que ahora se ponga a consideración del ciudadano en un proceso democrático de consulta, no lo pueden permitir y no están de acuerdo. Ese es un tema que nos pone a pensar. 2, ha habido ciertas posiciones recalcitrantes, sectarias, retrógradas, principalmente en materia económica. El presidente de la República se ha demorado en enviar los proyectos de iniciativa tributaria que solo tiene él y de reforma económica, creo yo, porque no sabe cuál va a ser el resultado de su propia mayoría del partido de gobierno en la Asamblea. Por eso creo que hay que acudir al pueblo, y el pueblo va a estar pendiente de quiénes son los asambleístas que no van hacia una reforma tributaria, quiénes son los asambleístas que no le van a devolver los derechos a los trabajadores con respecto a sus utilidades. Así es. Eso para nosotros es sumamente importante. Tienen que tener claro que sin perjuicio de las posiciones ideológicas y que tienen un plan de gobierno, y me parece bien que lo quieren implementar en temas fundamentales para la reactivación económica y para la reforma política, supera el tema partidista. Ahora, en este tema, vimos hace pocos días que se presentó una propuesta de 33 preguntas por parte de Alianza País. El presidente de la Asamblea decía que se bajaba a 7 u 8, pero acabamos de ver de que solamente van a presentar 3 preguntas. Son preguntas totalmente generales que no cumplen el propósito inicial que tenían ellos como partido. Totalmente distractores, vulgares cortinas de humo para decir que presentan algo. Y aprovecho para hablar de lo que nosotros creemos. Usted se fijará que nosotros no hemos presentado preguntas. El Partido Social Cristiano Madera de Guerrero no fue a Carondelet a dejar ningún sobre. Por una razón fundamental. Porque nosotros creemos que la consulta popular nace por y para los ciudadanos. La consulta popular no puede tener ningún olor partidista. Eso sería caer en el juego de lo que quiere el correísmo y contaminarla. Lo que sí hemos hecho es dar a conocer nuestra posición de lo que hemos recogido justamente los ciudadanos, cuáles son los criterios, los lineamientos, los conceptos en materia de democracia, de libertades, el tema del Consejo de Participación, el tema de derechos de trabajadores, el tema de la seguridad social, el tema de la tabla de drogas, para ponerlas en el debate porque consideramos que deben ser canalizadas ante una consulta. Pero nosotros formular una pregunta para que caiga en una trampa partidista cuando esto nace del pueblo y los ciudadanos, nosotros no vamos a caer en ese sistema. Cuando se habla de la reelección indefinida, el ecuatoriano en general no quiere reelección indefinida, de lo que se han expresado en redes sociales, en entrevistas, en opiniones, en la calle, en las conversaciones populares. Pero el presidente Moreno menciona que va a poner esa como la primera pregunta: suspender o eliminar la posibilidad de una reelección indefinida. ¿Será eso viable? ¿Será solamente dirigido a la presidencia de la República o a todos los actores de elección popular? Una de las críticas que nosotros hicimos en el tratamiento de la enmienda era que le estaban privando al pueblo del derecho a tomar la decisión si quería la reelección o no como institución, como figura, como históricamente, desde el retorno a la democracia, siempre había sucedido. Todas las reformas que tenían que ver cuando, primero la no reelección, después la reelección pasando un periodo, después la reelección consecutiva por una sola vez o no, siempre fueron aprobadas por el pueblo. La primera vez
que un movimiento político le dio la espalda a esa circunstancia histórica fue cuando Alianza País aprobó las enmiendas. ¿Cuál es nuestra posición? Y la hemos expresado públicamente. No cabe la reelección indefinida para ningún cargo. Creemos que debemos volver al texto aprobado en la Constitución de Montecristi. ¿Cuál es? Que exista una reelección por una sola vez, consecutiva o no, para todos los cargos. La reelección indefinida no puede ser, y peor a nivel presidencial, más allá que creo que es para todos, por una razón muy clara. Cuando Alianza País dice que eliminar eso sería una regresión de derechos, porque ese es el gran argumento para defender a Correa, está mintiendo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no están al mismo nivel de quienes ejercen el poder político. Sería una regresión si usted, un ciudadano de a pie, le quita derechos, pero quienes ejercen un mandato político, quienes ejercen el poder, no están en igualdad de condiciones que los ciudadanos. En todas partes del mundo, el Estado de Derecho está para limitar al poder, no para expandir el poder, salvo para los señores de Alianza País, que siempre están al contrario del pensamiento lógico y del sentido común. Pero se la dejo más fácil. Si mañana el pueblo en la consulta, a través del voto, manifiesta que sí quiere reelección indefinida, pues habrá que acatarlo, porque es el pueblo el que tomó esa decisión, no unos señores que hicieron desastre para hacerle un traje a la medida al señor Correa durante un año en 2 debates en la enmienda. Increíble, con una constitución que se pensaba iba a durar muchísimos 300 años y fue 300 veces vapuleada. Increíble. Ahora, cuando se habla de las enmiendas constitucionales, muchos sectores sociales, gremios, asociaciones, etcétera, plantean para la consulta popular que se elimine justamente las enmiendas que se generaron en el 2015. Uno de los detalles que preocupa, y específicamente a los medios de comunicación, en este caso como se crea, somos 45 canales a nivel nacional, es cuando se habla de que si es que la comunicación debe ser un derecho humano o un servicio público. La sociedad en general no comprende mucho estos detalles. Los medios de comunicación, los actores sociales y políticos sí comprenden. Pero qué decirle en términos mucho más fáciles y digeribles, a que la sociedad comprenda la comparación entre derechos humanos y servicios públicos cuando se habla justamente de los temas de la comunicación. Ese es uno de los temas más sensibles y que nosotros hemos reiterado nuestra posición que debe ser eliminado. Un derecho como es el de la libertad de opinión y de expresión debe ser protegido por el Estado, jamás supervisado, tutelado y prestado por el Estado. Esa es la gran diferencia con estos modelos totalitarios. Ellos consideran que la comunicación es regulada y prestada por el Estado, supervisada para poder controlar. Por eso ponen al mismo nivel la comunicación, este ejercicio de libertad de expresión que se hace a través de un medio de comunicación televisivo, que pasa a ser la herramienta del ejercicio de ese derecho de libertad, lo pone como si fuera la prestación de un servicio público, como puede ser el agua potable, como puede ser la energía eléctrica, que debe ser tutelado, controlado, proveído por el Estado, y que por excepción yo se lo puedo delegar a un privado. Eso es en el ámbito del derecho público, cuando usted tiene servicios públicos que en muchos casos son monopolios naturales. Porque le pongo un ejemplo: en Quito, en Guayaquil, en cualquiera de las ciudades del Ecuador, ¿usted tiene dónde elegir con qué empresa eléctrica contrata? No, hay una por ciudad. ¿Usted tiene para elegir en Quito en qué aeropuerto despega? No, pues solo hay uno, porque es un monopolio natural que presta el Estado. Pero eso no puede ser la comunicación, pues. Al revés, el Estado, el poder está para garantizar que tú lo puedas ejercer, no que te autorice a prestarlo. Entonces, esto de aquí tiene una lógica. Lo hemos hablado desde el punto de vista jurídico, ahora vamos a hablar desde el punto de vista político. Poner a la comunicación como servicio público fue el resultado de una visión de gobierno. ¿Y cuál fue esa visión de gobierno? Tener a la prensa privada como su enemiga. Y esa perversión de catalogarla como un servicio público fue el resultado para poder seguir con sus planes de perseguir a quien pensaba distinto. Por eso crearon órganos controladores y sancionadores como la Superintendencia de Comunicación.
Y un tema adicional, se vulgarizó tanto el término prensa corrupta, que hasta de broma se dice prensa corrupta, sin entender qué significa realmente lo que es prensa, qué es el periodismo, qué son los medios de comunicación. Y eso va directamente un segundo momento en cuanto a la consulta popular. ¿Qué piensan ustedes como agrupación política de la Ley Orgánica de Comunicación? ¿Eliminarla o reformarla? Si usted en la consulta popular, en una de las preguntas que tiene que ver con las enmiendas, elimina el concepto de la comunicación como servicio público, ya le habrá asestado un golpe mortal a la ley de comunicación, que instauró ese concepto en el 2013, y como se dieron cuenta que pataleaba, lo elevaron a categoría constitucional el año 2015. Punto 1. Punto 2. Nosotros votamos en contra de la ley de comunicación. Nosotros creemos que esta ley de comunicación debe ser derogada y que haya una nueva, porque se necesita una ley pues, que regule principios básicos del tema de comunicación, pero jamás con el espíritu controlador y sancionador que tiene la actual ley, inclusive cuando tiene el concepto de la superintendencia de comunicación, que ha servido como dogal para castigar a quienes ejercen una opinión distinta al poder político. Si eso se puede hacer vía consulta, o que en la consulta solo esté el tema de la enmienda de comunicación y que haya un mandato claro para que la Asamblea trate una nueva ley de comunicación, sería importante. Pero ¿qué quiero añadirle? Hay gente, ciudadanos, opinión pública, que dicen, unos hay que reformarla, otros dicen que hay que retocarla y otros que hay que eliminarla. Lo que estamos claros es que no puede estar el mamotreto que está ahorita. Reformarla y retocarla, ¿qué diferencia tiene? Retocarla son medio los aliados al gobierno, Ya. que dicen solo unos retoques porque tiene unos pequeños problemas. Unas no, comitas. unas comas, vamos a mejorar aquí. No, por ahí no va el tema. Así es. Por ahí no va el tema. Ahora, un detalle adicional. Cuando se habla de que la consulta popular debe ser impostergable, es necesaria, la sociedad en general es consciente de eso. Ustedes como agrupación política, ¿por qué consideran que es impostergable? No, tal vez eso no indicará que ustedes tienen un poco de cercanía al actual régimen con Lenín Moreno, o simplemente es la decisión del Partido Social Cristiano Madera de Guerra. Obedece a estar en consonancia con el sentimiento popular que quiere una reforma política que permita dar pasos concretos hacia la democratización e institucionalización, lucha contra la corrupción, cerrar ese capítulo y poder avanzar al tema económico. Entonces, el timing nos lleva a pensar a los ciudadanos, y nosotros somos portavoces de ese sentimiento, de que tiene que ser la reforma política ya, y se tiene que hacer por consulta, porque es la vía más idónea, más rápida, menos onerosa, porque esto sí que causa risa de nivel Ripley. Los que se farrearon la plata del pueblo, los que la despilfarraron y los que la saquearon, los recursos populares, se preocupan del costo de una consulta. Pero al mismo tiempo que caen en esa incongruencia, quieren hacer como globo de ensayo una constituyente que va a costar pues el triple de lo que costaría una consulta, mantener una constituyente 10 meses en funciones, con lo que cuesta con una asamblea en paralelo. Ustedes se imaginarán, y estos hablan de gasto público, ¿no? Absurdo tras absurdo. Vamos al tema de Odebrecht. Estamos viendo en estos días nuevas denuncias, versiones del señor José Cocinzao Santos. Se habla ya de 16 millones por aquí, $1 millón por acá. ¿Qué criterio frente a eso? Mire, a mí no me sorprende absolutamente nada. El tema del señor vicepresidente y la trama que rodea lo de Odebrecht y todos los personajes que están vinculados, lo que denota es un hecho sistematizado, no aislado, claramente de impunidad, de lo que fue un proceso de falta de control, de ingentes recursos públicos que fueron despilfarrados, que crearon el marco ideal para que exista el festín estratégico y el festín petrolero. Todo lo que haga el vicepresidente son pataletas de ahogado. No tiene credibilidad, no tiene legitimidad, no tiene funciones. Sabe que no representa nada ni a nadie. Sin embargo, por un tema, como lo expliqué hace unos minutos, de dependencia con el señor Correa, que lo que busca es el caos,
la inestabilidad para poder venir y tratar de recuperar el poder a la brava, es lo que lo tiene ahí. Pero hay que ser conscientes de algo. Dos cosas. Uno, el pueblo ecuatoriano está hastiado de la corrupción que ha significado la década correísta y quiere sanción, quiere responsabilidad, quiere que por una vez no existan hechos impunes. Y dos, el fiscal general, conocido correísta, casi a nivel de fanatismo y que fue puesto ahí para protegerlos, debe tener claro que con las actuales circunstancias, con los actuales elementos de convicción y con todas las pruebas que existen, no puede jugar con fuego, debe cumplir con el mandato legal y cuidado, se burla del pueblo ecuatoriano. La pregunta va para el ciudadano Henry Cucalán, no para el asambleísta ni el político. El fiscal Carlos Vaca, ¿debe mantenerse en su puesto o no? ¿Debe renunciar o no? ¿Debe enfrentar o cómo como enfrentar? Ciudadano y como político, porque no puedo disgregar ese concepto, hemos sostenido y sostengo de que los elecciones deben ser cesados en sus funciones y debemos ir a un nuevo proceso de elección de máximas autoridades de control del Estado, que no son del gobierno y peor del partido, instituciones que venían confundiendo todo en una sola persona, porque se merece que la vindicta pública y otras instituciones sean representadas por personas no dependientes de un proyecto político que antepuso sus antojos a los intereses del Estado. Entendiendo que Ecuador es un proyecto a futuro, Ecuador es de los ciudadanos que estamos ahora, de los mayores, de los niños y de los que vendrán. ¿Qué decir de Carlos Poli? Se habla de 10.1 millones de dólares, la denuncia está hecha, en audio obviamente. ¿Qué decir del señor Poli? Bueno, está enfermo, desde el entendemos. punto de vista político, fue sancionado con su censura y con su destitución en la interpelación correspondiente. Desde el punto de vista penal, más allá que como abogado debo decir que todo el mundo debe guardar el debido proceso, es claro ya por dónde va el tema y las responsabilidades que conllevan. Y frente a esto, ya para culminar el programa, mi estimado Henry, muchas gracias por la participación. Hay políticos que están escondidos, políticos que están con grilletes, políticos que han tenido representación porque han sido asambleístas, etcétera, y que tienen que esconderse. Mientras que hay gente que está gozando de dineros ajenos fuera del país. ¿Dónde queda la conciencia de la nación, del país, de la patria frente a estos hechos de que la gente honorable que está enfrentando y encarando tiene que esconderse, mientras que los corruptos están gozando la libertad con mucho dinero? Es una vergüenza nacional. Todo este entramado de lo que se ha visto, inclusive las noticias de estos días, da vergüenza de cómo, insisto, de una forma sistemática, una pandilla se apoderó del país para usufructo personal. Por eso es que sostengo, estos no son hechos aislados que pueden suceder, una persona que se desvía de una persona que cae bajo las riendas del enloquecimiento por el poder, el tema del dinero, el tema de la corrupción, el peculado, sino que usted ve que ya este es un tema absolutamente orquestado y que encima como que había la presunción de que se iban a quedar 30 años y que no les iba a pasar nada, pensaban que tenían patente de corso para asaltar, para mentir y pensar que aquí no pasaba nada. Es claro, y la historia así lo demuestra, tarde o temprano todo se sabe y todo tiene que caer. Por eso es importante para el Ecuador, para su futuro, para las próximas generaciones, que se siente un precedente, que se termine y lleguen a feliz término todos los procesos judiciales para que el pueblo vea quiénes fueron los que traicionaron su voluntad, porque muchos fueron elegidos por mandato de los votos, y también sepan que la persona que incumple con la ley y que se roba los fondos del pueblo ecuatoriano estará tras las rejas. Eso será una lectura importante para el pueblo ecuatoriano. Finalmente, el abogado Jaime Nebot, ¿cómo está él? Entendemos de que él ya no se va a lanzar nuevamente a la reelección para la alcaldía de Guayaquil. El abogado Nebot está, como siempre, sirviendo a la ciudad de Guayaquil, desde donde hace patria ecuatoriana, porque Guayaquil es parte integral del Ecuador, sirviendo a los guayaquileños nacidos en la ciudad y a todos los ecuatorianos que están ahí, principalmente a las clases medias, a los sectores más necesitados. Hay proyectos en marcha
totalmente revolucionarios para el bienestar, como es el tema de la aerovía, por citar un ejemplo, es un vuelco a lo que es transportación urbana. Y en el campo político, él ha reiterado, ha manifestado su decisión de que este sea su último periodo. Creemos que ha sido años fructíferos para el desarrollo de la ciudad, se ha dado un vuelco interesante, se ha servido la mayor cantidad de personas, se ha transformado positivamente la ciudad, lo cual le ha ganado a él a favor el aprecio y el respeto de sus conciudadanos. La historia ecuatoriana sabe que el expresidente Ignacio de Ventimilla hizo barbaridades y pasó la historia encabezando la corrupción. Y también hay actores políticos y alcaldes, en este caso como justamente el abogado Nebot, quienes estamos permanentemente en Guayaquil, conocemos y vemos el cambio y decimos que interesante sería un alcalde de ese perfil en casi todas las ciudades. Muchísimas gracias, Henry, y a ustedes, amigos, como todas las semanas, se crea a la orden y estamos en los próximos días en otro programa. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.